Nos encontramos en una emisión más de la Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis sobre la cuestión agraria y sobre los movimientos que han surgido de manera histórica. En esta ocasión, pues contamos con la presencia nuevamente de Rafael de la Garza Talavera. Un saludo para seguir analizando estas cuestiones y como lo hemos hacido en los siguientes episodios de la Náusea TV. Pues es importante también señalar que pues después de lo que hemos revisado, lo que hemos analizado, pues es importante señalar que pues la parte medular que vamos a analizar hoy es que después la Constitución de 1917, después de la configuración del apoyo de muchos comandantes políticos militares regionales que han surgido y que lo vamos a analizar en esta ocasión, pues ayudaron hasta cierta parte a desplazar muchos movimientos, por ejemplo, lo que fue el villismo, el zapatismo, y abrir lo que es muy interesante, la parte del tema de la tierra y la aparición de lo que es un ideario hasta cierto punto agrarista, ¿no? Me parece que en este episodio lo que vamos a analizar es la distribución y la parte de cómo se están movilizando las partes políticas, sobre todo en unos espacios que me parecen muy regionales, muy locales y que es importante analizarlo porque hasta cierto aspecto van a configurar lo que ahora va a ser y seguirán haciendo muchos de estos estados que de alguna manera seguirán teniendo esa particularidad. Bueno, Rafael, y antes de empezar, sí me gustaría hacer como una pequeña introducción porque para nuestra audiencia es importante contextualizar, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el caso que vamos a analizar hoy va a ser Tamaulipas. Tamaulipas, prácticamente en lo que va a ser el siglo XX, pues mantuvo una reconfiguración hasta cierto aspecto de su posición, no solamente política, muchos aspectos generales gracias al resultado del carrancismo, sobre todo estamos hablando del siglo XX, ¿no? Y la cristalización de lo que fue y seguirá siendo la constitución de que hoy hasta la fecha nos rige, la constitución de 1917. Y en ese aspecto me parece muy importante ver esa parte del escenario interno. Y yo creo que con los datos que nos vas a proporcionar, me parece muy interesante entender cómo surge un movimiento que luego lo vamos a estar analizando a continuación. Y bueno, quisiera que nos pudieras darnos tus primeras impresiones. Seguro, Misael, un gusto estar aquí contigo, con la audiencia. Efectivamente, vamos a empezar con Tamaulipas. No porque Tamaulipas sea un estado ¿no? de grandes movilizaciones agrarias, al menos en la primera parte de la Revolución Mexicana, pero porque ahí se da hasta cierto punto, el primer reparto agrario, ¿no? Con una serie de características que vamos a ver aquí. Pero antes de iniciar, efectivamente, el contexto interesante aquí es que el levantamiento de Madero, el 20 de noviembre del 10, va a tener, van a ser dos personajes los primeros que se levanten en armas, de acuerdo con la propuesta de Madero y el Plan de San Luis. Va a ser Emiliano Zapata en Morelos y Pascual Orozco en Chihuahua. Y ahí tenemos los dos proyectos, ¿sí? Los dos proyectos que van de alguna manera, a conformar la reforma agraria. La reforma agraria no es una propuesta homogénea, no, 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 es un espacio de conflicto,
un espacio con proyectos diversos. El proyecto comunal, sí, del cual va a salir elegido, que es el de Emiliano Zapata, y el proyecto de la pequeña propiedad, que es el viejo sueño liberal del granjero, ¿no? Propietario, ¿no? Muy al estilo de Estados Unidos, que es el caso de Pascual Orozco. Pascual Orozco es propietario. Y Pascual Orozco tiene un conflicto con Díaz precisamente por la cuestión de de la pequeña propiedad frente a los grandes hacendados, ¿sí? Y frente al control militar que ejercía la dictadura en la zona, ¿no? Entonces, Pascual Orozco tiene una serie de agravios con los pueblos de Papasquiaro y de toda la zona de esta zona de Chihuahua, ¿sí? Pero son pequeños propietarios, son rancheros. Mientras que Zapata en Morelos tiene una propuesta de propiedad comunal, de regreso a unas ciertas tradiciones del manejo de la tierra, etcétera. Entonces, pero aquí están los dos proyectos. Sí, lo irónico es que el que se va a imponer no es ninguno de los dos, sino básicamente la producción capitalista a larga escala, ¿no? Que es la que a final de cuentas va a prevalecer. No va a ser ni la de pequeña propiedad, aunque evidentemente la pequeña propiedad esté mucho más cercana al proyecto capital, ni tampoco va a ser elegido, aunque elegido sin duda también va a tener una gran presencia y bueno, vamos a ver ahí causas y consecuencias de esta propuesta. Entonces, una vez dicho esto, nos vamos entonces a 1913 a Matamoros, Tamaulipas, cuando el general Lucio Blanco, justo después de la muerte, del asesinato de Madero, sí, toma la región de Matamoros, Reynosa, todo pegado ahí, donde hay una serie de haciendas ya con una propuesta de producción capitalista plena, con tecnología, es decir, al estilo yankee. ¿Por qué? Pues porque está pegado a Estados Unidos. En donde hay haciendas como la Sauteña, que es una hacienda de haciendas inmensa, con alto rendimiento y con alta inversión de capital. Y ahí Lucio Blanco en 1913, voy a agarrar mi acordeón porque luego se me escapan las fechas, ¿sí? Decide eh, repartir la tierra de una hacienda conocida como los Borregos, que eran ni más ni menos propiedad de Félix Díaz. Recordemos que el asesinato de Madero es llevado a cabo, entre otros, por Félix Díaz, en la famosa escena trágica. Y entonces Lucio Blanco, sí, decide no empezar a golpear a estos a estos, valga la redundancia, golpistas, ¿no? Y decide pegarle duro a Félix Díaz y repartir tierras de su hacienda porque pues, el ejército carrancista está en control de la región. Hay que decir que esto le va a generar serios conflictos con Venustiano Carranza porque Vetustiano no es precisamente un entusiasta de la reforma agraria y si bien va a emitir la ley del 6 de enero en 1916, lo hace básicamente con fines políticos y no necesariamente para repartir tierra. ¿Sí? Las tierras fueron entregadas a un grupo de campesinos de la región, pero ojo, hasta donde yo tengo conocimiento, esas tierras no se las regalaron, se las vendieron a precio bajo y con crédito. Entonces, es un proyecto, no es un proyecto ejidal, es un proyecto de pequeña propiedad, ¿sí? Para repartir a agricultores y a campesinos de la región, ¿sí? Que se van a comprometer a pagar, ¿no? A mediano plazo el valor de las tierras que han sido expropiadas. Entonces, es interesante porque esta decisión se hace y tiene resonancia en todo el país. Y se hace una ceremonia y se hace la entrega, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que no es una entrega o una dotación, o en fin, todas estas figuras que van a venir después con el artículo 27, sino es básicamente una propuesta orientada a la pequeña propiedad, que sin duda debe haber sido una propuesta mucho más cercana a las ideas de Lucio Blanco, ¿no? Obviamente, sí, como decíamos, las causas pues tienen que ver con el golpe de Estado, con una cierta venganza política, pero también, y es obvio, como lo va a hacer toda la reforma agraria en las siguientes décadas,
una manera de establecer alianzas con grupos de campesinos, ¿sí? Para, ¿no? Fortalecer a las fuerzas, revolucionarias, ¿no? Insisto, que es lo que va a hacer Carranza en 1916. Y aquí se va básicamente a atacar a las grandes haciendas, pero ojo, esta hacienda de Félix Díaz no es una hacienda que no produzca, que sea de manos muertas, no, es una hacienda de alta productividad, con tierras pegadas al río Bravo, es decir, con tierras de riego, no de temporal. Entonces son tierras de alto valor, que además están en la frontera. ¿Sí? Entonces, evidentemente esto causa un enorme conflicto con Carranza y es interesante ver cómo Lucio Blanco, que después será asesinado en 1922 por eh, el Manco de Celaya, dicen las malas lenguas, no sé, pero pues, lo agarran precisamente en Laredo, en Nuevo Laredo, y lo asesinan, traicionándolo. Ya lo estaba persiguiendo a Obregón porque tenían serias diferencias. Pero aquí tenemos que uno de los personajes que anda ahí en el asunto, sí, es el jefe del Estado Mayor de Lucio Blanco, que es ni más ni menos que Francisco J. Mújica, que después, michoacano, que después irá a Michoacán, será gobernador, sí, y empezará un proceso de reforma agraria muy interesante que es detenido por el propio Obregón, ¿no? Y después lo sacan a Mújica, pero bueno, eso ya lo veremos en el momento que veamos Michoacán. Entonces es interesante porque está Mújica, está Heriberto Jara, fíjese usted el veracruzano, y Juan Barragán, que van a ser los que van a ser como los que van a organizar todo el asunto. Tenemos figuras que están a favor del reparto agrario, que tienen ideas, ¿no? Y propuestas, y que sin duda, pues tomando en cuenta que ellos son el poder en la región, pues deciden hacerlo por su cuenta. Y Venustiano Carranza se molesta mucho y saca a Lucio Obregón de la región y lo manda a otro lado con Obregón, ¿sí? Pero Blanco se adelanta, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que vemos es que el problema de la tierra es el problema central, no solamente en campesinos sin tierra o campesinos despojados, como el caso del zapatismo, sino en pequeños, ¿no? Propietarios y en estos liberales que ven la propuesta de, ¿no? La pequeña propiedad al estilo estadounidense como la salida liberal, moderna para incentivar la producción y para acabar con la hacienda y los hacendados que son los enemigos políticos número uno de la revolución. Entonces, creo que no hay mucho más que decir al respecto. Castigan a Blanco, pero esto queda como un legado que sienta las bases para lo que será después la discusión del artículo 27 constitucional y luego la propuesta de Lázaro Cárdenas en 1934 cuando llega a la presidencia. En todo caso, Blanco se hace muy popular entre la población. Sin embargo, generó conflictos al interior del constitucionalismo, porque como sabemos, el constitucionalismo encabezado por Carranza, pues es profundamente conservador y a Carranza le preocupa mucho la producción de alimentos ¿no? Sin mencionar que, bueno, es tal el nivel de corrupción de Carranza y su grupo que se acuña la palabra te carranciaron o carranciar, que es pues te transaron y te robaron. Porque lo que hacen los carrancistas es quitarle las propiedades a las haciendas para quedárselas ellos. Cosa que no podemos decir de Lucio Blanco, lo cual lo enoblece, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, las diferencias no nada más son de fondo en términos de la concepción que se tiene de la reforma agraria, sino también de forma, ¿no? Es decir, a ver, aquí el que mando soy yo soy el que digo, y a final de cuentas de forma en términos de yo voy a repartir tierra así, pero se las voy a repartir a mis amigos, como compromiso político, ¿no? No a los campesinos, pues no, espérame, pues eso. Pero las circunstancias van a hacer cambiar de opinión a Carranza, no en términos de la concepción que tiene de la reforma agraria, sino la de necesidad de incorporar a la Casa del Obrero Mundial, por un lado, y a los campesinos que están pidiendo tierra para incorporarlos a su ejército, irónicamente, para derrotar a Villa y a Zapata, ¿no? Esa es la cuestión que, bueno, veremos poco después. Pero bueno, eso es más o menos lo que pasa y lo que
en general se acepta como el primer reparto agrario, ¿sí? Después de 1910. Sí, sí, me parece muy, muy interesante, Rafa, porque pues has planteado este contexto, pero también, como bien lo has dicho, este contexto es muy, muy, conflictivo porque en la historia, digamos, general, pues se habla de Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas como, incluso hay muchos, por ejemplo, historiadores, muchos, especialistas que han hablado de Columbus, ¿no? Columbus como el primer reparto agrario, ¿no? Que se dio. Es muy interesante porque eso, si bien es cierto, ya es prácticamente lo que es el siglo ya presente, este, no hablan de esa parte de ese reparto agrario, donde al final del día, pues es esa parte meticular, esa parte interesante donde pues vemos esa parte donde solamente las instituciones enarbolan ese reparto agrario, ¿no? Y me parece también muy interesante ver eh, cuando ya estamos hablando del siglo XX, que eso también es muy interesante y yo quisiera ahí meter esa parte, pues aparece una, una institución muy interesante. Es el Partido Socialista Fronterizo, que tú lo has trabajado, tú lo conoces, que se volvió prácticamente una maquinaria, que hay que decirlo, es una maquinaria que hizo confluir distintas fuerzas políticas, ¿no? En la parte de la entidad y, y que al final actuó como una parte de aglutinación social de no solamente de la parte urbana, sino también obrera, campesina, incluso, aunque muchos lo nieguen para la época, terratenientes, latifundistas de lo que fue Michoacán. Y bueno, yo sí me gustaría entrar a esa parte, Rafa, que pudieras comentar acerca de esa parte de ese partido, ¿no? Porque estamos hablando siglo XX, estamos hablando del reparto agrario, como tú muy bien lo has dicho. Estamos hablando de un partido que se está reivindicando socialista. Sí, sí, pues hombre, ahora sí, ese ya es mi mero mole, mi tesis de licenciatura, yo pues, tamaulipeco de origen, pues decidí hacer un trabajo micro, em, de microhistoria hasta cierto punto, que tiene que ver con el surgimiento de un partido regional que, como tú sabrás, surge en 1924 en Ciudad Victoria, en consonancia, en un contexto electoral donde básicamente Portes Gil y Calles conforman una fórmula electoral, Calles a la presidencia, Porter Gil a la gobernatura, en 1924, y entonces Portes Gil decide fundar el Partido Socialista Fronterizo. ¿Sí? Y su primer acto de gobierno cuando triunfa es la entrega de tierras, ¿no? Dotación de tierras, de una hacienda de Jacobo Martínez, uno de los hacendados de la región, que, como tú bien dices, no es una pelea o balazos, no, es un acuerdo entre el gobernador y el hacendado en donde básicamente el hacendado cede tierras, buena parte de las tierras de la hacienda, creo que de Santa Engracia, a cambio de que el gobierno le conceda terrenos federales en la zona de Tampico para generar, para fraccionar a nivel urbano, ¿sí? Y esta es una historia que vamos a encontrar recurrentemente, ¿no? Las haciendas pues para que eventualmente eh, se convierten en fraccionamientos, etcétera, o hacen este tipo de enroques y pues yo te doy esas tierras, pero tú me das esto. Y en realidad esto nos muestra precisamente un elemento fundamental, que es, como lo había dicho al principio, la reforma agraria es por un lado algo que viene de arriba y que está controlado desde el poder, ¿sí? Pero
no de manera graciosa, sino para manipular y controlar y contener hasta cierto punto el movimiento campesino que está abajo y que están muchos de ellos armados, que están armados en los ejércitos revolucionarios y con los cuales hay que negociar. Entonces, este proceso de arriba y de abajo es el que no va a definir proyectos, programas, propuestas y enormes conflictos también. Sí, porque vamos a ver que en realidad los personajes que logran llevar a cabo repartos agrarios en los estados son personajes que están en consonancia con el gobierno federal y con él, ¿no? Que incluso más bien se van a enfrentar con fracciones del ejército porque ahí están todavía algunos de los terratenientes. Yo no estaría de acuerdo con esa parte, Rafa, porque pues está Adalberto Tejeda, Sí, o pero sea, Adalberto, pero con sus vicisitudes. si tú lees a Adalberto Tejeda, negocia, por ejemplo, armar campesinos en la zona, de aquí, pues, de la zona donde está Cardel ahora y toda esa zona, sí, pero lo hace en el contexto de la rebelión de la Huertista para armar campesinos que a la larga no tienen grandes batallas, ni mucho menos, pero lo que no quieren es que se pasen a la reacción. Entonces, cuando uno revisa ese, sí, está esta literatura de apología de Alberto Tejeda, no, 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 los comunistas eran Cardel, Úrsulo Carván, Tapia, esos, pero esos son los que se alían con Tejeda para básicamente hacer una propuesta ordenada de reparto agrario y no invasión desordenada de los campesinos. Y contener a la Liga de Tamaulipas, también hay que decirlo. Sí, en realidad lo que hace en Tamaulipas lo interesante es que Portes Gil se da cuenta que este movimiento de conformación de ligas de comunidades agrarias y campesinas que surge en buena medida en Veracruz con Galván y con Cardel, pues vienen, recordemos que Galván pues, es comunista, mejor dicho, Cardel es comunista, son asesinados en el 23, ¿sí? Pero eran comunistas y traían una propuesta de reparto agrario, pero una propuesta de reparto agrario consensada con el grupo revolucionario, no en contra de él. Como lo que va a ser el modelo incluso cardenista, sí, tú me das, yo te doy. Sí, de este pacto corporativo que se va a dar también con el movimiento obrero. Entonces, la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas se funda precisamente para bloquear los esfuerzos de las ligas veracruzanas que de Pánuco y la zona del norte del estado se querían pasar a Altamira, a Tampico, a Villa Cecilia, lo que ellos es Madero, Amante. ¿No? Y entonces Portes Gil se hace un personaje conocido en Tamaulipas por las huelgas petroleros en el 16, en el 15 y 16 en Tampico, ¿sí? Y después en el 17 y 18, Portes Gil se dedica a defender a los gremios, ¿sí? En los tiempos de la Casa del Obrero Mundial. Ahí hay una historia bien interesante, muy compleja, que no da tiempo ahorita de explicarla, pero de ahí es de donde Portes Gil surge como este personaje, ¿no? Que defiende las causas populares, etcétera, etcétera. Primero maestro, luego abogado. Pero Portes tiene una propuesta muy, si tú me apuras, muy poco, ni democrática, ni mucho menos socialista, ¿no? Pero esta idea del socialismo Muy mexicano, conservador, muy muy conservador, sí. reformista. No, y no es el único partido socialista. Recordemos que en Yucatán hay otro, que en Michoacán hay otro. El socialismo de esa época es un socialismo, por decirlo, sui generis, muy particular, ¿no? Muy diluido del Estado. Sí, pero se usa la palabra porque tiene, o sea, tiene Tiene fuerza, resonancia, Rafa, tiene vende resonancia. bien, ¿no? Entonces el Partido Socialista Fronterizo va a ser un partido que prefigura lo que va a pasar después el Partido del Estado, por eso me interesó. ¿Sí? La idea de organizar a trabajadores, de repartir tierras, pero a cambio de apoyo político, ¿sí? A cambio de pacificación, a cambio incluso de desarme de trabajadores, para darle sostén al gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer Cárdenas después? No lo va a hacer Calles, no lo va a hacer Obregón, lo va a hacer Cárdenas después, ¿sí? Entonces, el Partido Socialista Fronterizo se funda en el 24, básicamente como contención del movimiento popular,
para orientarlo y utilizarlo con efectos electorales para la fórmula Calles Portes Gil, que tiene mucho éxito. No vamos a negar aquí que se cuelan cuadros socialistas, cuadros incluso comunistas en Tampico y agraristas, por supuesto. O sea, muchos maestros de escuela también, castellanos y otros que pues básicamente vienen del campo. Entonces, no estamos descalificando la propuesta, pero hombre, no es el caso de revisarlo aquí, pero en el fondo la propuesta del socialismo es un socialismo totalmente antidemocrático, muy centralista y si me apuras, rayando en el fascismo, ¿no? Porque la propuesta es, necesitamos, sí, grupos organizados que apoyen al Estado en contra de la reacción, ¿sí? No estamos hablando aquí de democracia, estamos hablando de negociación corporativa. ¿Sí? Es decir, de sindicatos y de agricultores y de ejidatarios organizados, ¿sí? Para sostener al Estado y para al gobierno estatal y al gobierno federal en contra de la reacción y de los hacendados, ¿sí? Entonces, es un socialismo, insisto, muy particular, eh, totalmente antidemocrático. Portes Gil va a apoyar la reelección de Obregón y va a hacer una serie ahí de piruetas ideológicas muy interesantes. Me parece que también fue muy antidemocrático que pues obviamente pues permitió que ese socialismo que reivindicaba pues se institucionalizó, lo captó lo que en ese momento fue la llegada del PRI, pues ahora Sí, muchos no conocen la historia del PRI en 1929, en ese momento no era el PRI, pero me parece muy interesante cómo esta parte de reivindicar el socialismo me parece muy interesante, ¿no? Porque pues incluso en sus eslogan del partido se reivindica socialista, ¿no? sí. Aunque no lo es No, en no, no, no. términos, Vamos digamos, en... pues, prácticos, pero sí en términos discursivos. Y eso me parece muy interesante porque pues nos habla del contexto que estamos, digamos, en general, porque pues no solamente es en el caso de Tamaulipas, también lo fue en el caso de Veracruz, lo vamos a estar viendo en otros casos donde el socialismo está en boga, ¿no? sí. No lo estoy diciendo en términos generales, pero está en boga como una corriente política ideológica muy presente y Global, donde de mundial, alguna, digamos, está muy fresca sí, la sí, revolución claro, rusa, etcétera, ¿no? sí, claro que sí. Y me parece que en ese mismo tenor va a ser el portegilismo, pues una forma de entender lo que va a ser posteriormente el Estado por revolucionario, en el caso Sí, mexicano porque pues mucho se habla del Estado postrevolucionario, pero no se entiende por estos caudillos, por ejemplo, Emilio sí, Portes sí. Gil, Adalberto Tejeda, ya no se hable de muchos más donde estuvieron su accionar, digamos, en esta parte muy interesante de lo que va a ser la primera década del siglo XX. Sí, no. Portes inclusive tiene mucho éxito y llega a ser presidente de la República. Recordemos que es el presidente provisional después del asesinato de Obregón. Portes va a ser una figura central en estos años, precisamente por su trabajo en Tamaulipas, que no dura mucho porque luego se lo llevan al centro. Creo que es gobernador nada más 2 años, 2 años y medio. Ahora, ¿cuáles son los límites de la propuesta de Portes Gil? El cedillismo. Sí, porque Cedillo está en la zona de Tula, Jaumabe, es decir, la zona de la sierra que colinda con San Luis Potosí, que son el cuarto distrito, famosísimo, ¿no? Ahí no le pudo entrar. Ahí sí, esos campesinos no se integraron a las ligas de comunidades porteasgilistas, ni mucho menos al Partido Socialista Fronterizo. Esa era una zona que Portes Gil no pudo tocar porque era del cacique del cedillismo. ¿Sí? Y el seísmo tenía una propuesta diferente a la propuesta de Portes Gil. Es decir, el seísmo tenía más bien una propuesta de campesinos armados, ¿no? Como más parecida al villismo hasta cierto punto. Es decir, campesinos con tierra pero armados, ¿sí? Claro, con el cacique o con el caudillo, Cedillo, en el centro del asunto. Y el cedillismo va a durar hasta el cardenismo, muy poderoso en esa zona. Pero ahí están los límites de la propuesta, ¿sí? De Portes Gil, los límites políticos. No tiene todo el poder. Tiene el poder en la zona de Tampico, Mante,
Ciudad Victoria. Y en la parte del norte, Matamoros, y eso, ahí tampoco es así que tú digas, no, no, ahí hay agricultores fuertes, hay intereses muy fuertes coligados con los Estados Unidos. Entonces no vaya usted a pensar que ya tiene todo el Estado en la mano y todo, no, para nada. ¿Sí? Y Portes Gil va a cimentar su figura política y su capital político precisamente inaugurando, insisto, su gubernatura con un reparto agrario, ese sí, en dotación de tierras a ejidos. Ahí sí ya no va a ser en pequeña propiedad, ahí sí ya va a ser en ejidos, ¿sí? En propiedad ejidal. Y se va a fundar una escuela, ¿no? De agricultura, una normal, es decir, todo un proyecto que va, que se adelanta en algunos, en unos aspectos a la media nacional, con las excepciones, insisto, del caso yucateco con el Partido Socialista del Sureste o el caso del socialismo michoacano con Tapia, ¿no? Y después con Cárdenas. Y evidentemente con el socialismo, con el tejedismo en Veracruz. Sí, que viene también de esta propuesta, ¿no? Estos van a ser en realidad los estados más importantes que van a impulsar todo este proyecto, lo que le llaman el laboratorio de la revolución, los viejos estudiosos, que son los estados del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, ¿no? Van a ser los estados, sí, Pero yo no diría laboratorio, Rafa, porque pues al bueno, final del día me parece muy interesante que muchos dicen experimentos y lo que sea, pero incluso me parece interesante, por ejemplo, Tamaulipas fue uno de los principales que no solamente fue más allá de Veracruz, de reparto agrario, incluso escuelas rurales, que eso es muy importante. Hay que decirlo aquí en la Náusea TV, junto con Veracruz, las escuelas rurales. Eso es muy interesante. El alcoholismo, eso también sí, son no les antialcohol, gusta, no les totalmente, gusta sí, la sí, audiencia, sí, pero permitió una ley antialcoholismo. Es muy interesante, sí. junto con muchas más leyes que se hicieron, pero me parece interesante que esa propuesta que estuvo en boga desde la década del inicio del siglo XX es interesante porque nos permite leer lo que era el socialismo en esa época. Sí, de acuerdo. Y es fundamental. Y va a tener una pausa con, sobre todo con la derechización del callismo y luego con el maximato, pero va a resurgir con el cardenismo y el Partido de la Revolución Mexicana será hasta cierto punto un partido que va a reproducir las propuestas de Carrillo Puerto, de Tejeda y de Portes Gil en términos de organización partidista. Es decir, partidos de sectores. Porque recordemos, tenemos nuestra serie de partidos políticos, usted puede consultarla ahí. El abuelito del PRI es el Partido Nacional Revolucionario. Pero el Partido Nacional Revolucionario es una confederación de caciques y caudillos que tenían sus partiditos locales y sus proyectos, ¿no? Entonces, eso no es el pacto corporativo cardenista, que es el que a final de cuentas va a formar el partido al PRI como lo conocimos nosotros. Es un partido de sectores, donde es un sector, un voto, no una persona, un voto. Ojo, ese es el pacto corporativo y es en cierto sentido fascista. Pero pues nadie se atreve a decir, ¿verdad?, que el cardenismo tenía ciertas influencias fascistas, porque, pues porque son para empezar Inclu- antidemocráticos. Incluso Cárdenas se fue a Europa. Dato interesante. Calles también estuvo en Claro, y Italia, sí, recuperaron mucho del ¿no? modelo europeo a la versión Porque mexicana. era Eso la es muy interesante solución, porque nadie lo dice. O sea, se fueron, recuperan aquí a sí, México y lo sí. La trataron de solución es implementar también. la solución que proponen es la conciliación de clases, la negación de la lucha de clases. Eso es lo que aprenden del fascismo. Y aquí lo que se quiere es, por Tesgire, sí, es negar eso y mostrar más bien cómo le hacemos para formar un Estado que se ponga en medio de los trabajadores y los empresarios y coincide con ellos, ¿sí? Para generar la justicia social y bla, 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 pues todo lo demás. Pues,
Sí, es una propuesta. Las elecciones, no, las elecciones son una ratificación de lo que ya se eligió desde arriba de quiénes van a ser los buenos. ¿Sí? Entonces, claro, no es fascista totalmente porque hay un parlamento o un congreso, porque hay partidos, porque hay elecciones, cosa que no sucede en Italia con Mussolini, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿no? La de rechazar, irónicamente, la propuesta del socialismo a partir de la lucha de clases, ¿sí? Y con la fundación del PRM, a pesar de que los documentos básicos digan que PRM está por la lucha socialista y por la revolución socialista, pues en realidad es básicamente en el discurso. Al final, recordemos que también decía eso Mussolini recordemos que el partido de Hitler era nacional socialista, ¿no? Entonces, ojo, digo, con esto no estoy diciendo que el general Cárdenas sea fascista, no, nomás faltaba, ¿no? Por supuesto que no, él es contrario al fascismo en algunas Claro, cuestiones. yo sí digo que sí, aunque lo nieguen muchos, Lo porque discutiremos se en fue a todo Europa caso y regresó. en su proyecto agrario, pero pues por hoy si quieres lo dejamos ahí porque se nos acaba el tiempo. Volveremos sobre el tema, ¿no? Pero pues más o menos ya tenemos un punto de partida y pues hay que decir que al final no es, digamos, hay un movimiento agrario que genera hasta cierto punto una necesidad de los de arriba Pero es un conciliar. movimiento agrario que, para finalizar, me parece un movimiento agrario muy mesurado, Sí, muy sí, sí. institucional, y me parece que fue captado y al final lo vamos a ver con estas historias que vamos a seguir teniendo, por lo que fue y seguiría Sí. siendo el PRI. Por hoy Una se nos acaba, sí, institucionalización. Y no hay que recordar que al final, Portes Gil se ligó al centro. sí. Y gracias a eso se llegó su institucionalización, por ejemplo, Oh, a sí. Tamaulipas. Por eso Tamaulipas sigue siendo Tamaulipas. Bueno, Rafa, me parece muy interesante que, pues, como lo hemos hablado aquí en este episodio, me parece muy interesante este contexto que nos ha permitido entender cómo se ha gestionado, y me parece también muy interesante esta cuestión del socialismo muy de Estado, ¿no? Una directriz muy marcada, en la cual me parece que la figura de Portes Gil es muy central para entender esta configuración de lo que de alguna otra forma fue el primer siglo del siglo XX, ¿no? Sí, Y eso me parece muy interesante porque al final del día nos permite entender por qué después de la década de lo que va a ser la segunda parte de lo que va a ser el siglo XX, en Tamaulipas premia o no hasta cierto punto lo que va a ser el portegilismo, ¿no? Que es muy interesante, muchos especialistas han trabajado esa parte, y donde yo sí quisiera acentuar esa parte. Es muy interesante porque es un socialismo que se reivindica, pero también es una parte donde es muy mesurada y muy tranquila para constitucionalizar esa parte de lo que es el Estado postrevolucionario. sí, me Bueno, permite Rafa, nada más, efectivamente, y yo más que socialismo diría agrarismo, ¿no? No hay un agrarismo, hay agrarismos, hay propuestas, hay proyectos. Yo mencionaba al principio de la transmisión estos dos proyectos, ¿no? El proyecto de pequeña propiedad, el proyecto de tierra comunal, ¿sí? Que a final de cuentas son barridos en el alemanismo por el proyecto de la gran propiedad y de las grandes extensiones de tierra para producir monocultivos. Y es ahí donde se puede entender en dónde estamos parados ahora, ¿no? Esto no quiere decir que hayan desaparecido las luchas agraristas, tanto comunitarias como de pequeña propiedad, en lo absoluto. Creo que siguen presentes, pero no son los que determinan la producción de alimentos en el país, aunque sí tienen propuestas muy interesantes, alternativas que se han venido transformando y que bueno, pues eso fue precisamente una de las cosas por las que nos metimos en esta y bronca, es muy ¿no? interesante, es muy interesante también decirle a la audiencia, Portesil tampoco le interesaba mucho el reparto agrario, ¿eh? No, no, Porque no era su no era proyecto, la no, parte medular, o sea, no. reivindicaba el reparto agrario,
pero a costa del apoyo social, o sea, la base, sobre todo, que sí es cierto, y hay que decirlo, o sea, en el caso de Tamaulipas, no era la parte campesina, el centro, como a diferencia de Veracruz, era más la parte obrera, Sí, digamos, obrera entendido no como una cuestión de la industria, así como se vislumbraba en esa época, pero me parece muy interesante entender que en ese aspecto va a ser la parte de donde se va a construir un caudillo práctica de esa época. dale pues, así quedamos. Entonces, para la próxima, pues Veracruz, ¿no? Mi estimado, ¿cómo ves? Como ves, sí, pues sí, sin duda, Ok, a entrarle a Veracruz, ok, sale. va que va. Nos seguimos despidiendo de la UCTV.